Muy bien, estimados amigos, son exactamente las 9 de la mañana con un minuto. Estamos con ustedes nuevamente en esta semana de conversación, semana de comentarios, semana de análisis y, por cierto, semana de razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. En el día de hoy estamos, como es la costumbre, junto con el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, a quien saludamos de inmediato en este inicio de semana, en este inicio de la última semana del mes de junio. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, para que nos sigan a través de todas nuestras emisoras acá, desde Tocopilla por el norte hasta Coquimbo por el sur, 11, 12 radioemisoras escuchándonos a esta hora en red, y sobre todo para los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y sobre todo por internet. Nos pueden estar escuchando y viendo ahora también por Facebook Live. Y sobre todo, a los que nos quieren volver a escuchar a través de Spotify y YouTube, donde usted nos busca por Razones de Estado y ahí nos encuentra si quiere hacer un repaso de estas materias, dado que todo nuestro aparato técnico sube las entrevistas o sube estos comentarios, sube estos análisis inmediatamente después de terminado, así es que para que usted lo pueda volver a escuchar cuando así lo estime conveniente. Así es que, Aldo, empezamos, como decías, esta última semana del primer semestre y con mucha noticia, con mucha cosa que hay pasando hoy día en el mundo, pero por sobre todo con atención en algunos aspectos que son interesantes acá de nuestra política criolla, lo interno, así es que vamos cuando tú así lo determines. Exactamente, don Percival, entramos de inmediato en materia, puesto que ha sido sumamente relevante el hecho de las declaraciones entregadas por la alcaldesa Evelyn Matei, que tiene que ver con esta suerte de penetración del crimen organizado, de la narcopolítica y de dineros del crimen organizado en la política. También la respuesta de Manuel Monsalve acerca del levantamiento del secreto bancario. Es decir, empieza nuevamente a difuminarse este tema de la narcopolítica en una discusión entre izquierdas y derechas. ¿Qué pasa ahí, don Percival? A ver, más que entre izquierda y derechas, yo quisiera llamar la atención sobre un punto que es vital que lo aclaremos pronto. De mi perspectiva, ya atrasados en cómo esto se enfrenta. Pero cuando hablamos de política, estamos hablando de recursos públicos. Y cuando hablamos de recursos públicos tenemos que saber dónde se ponen esos recursos públicos. Y claramente cuando hablamos de narcopolítica y su relación con la democracia y su relación con el crimen organizado, estamos frente a un tema que no podemos hacer como la política del avestruz. O sea, ante el peligro escondo la cabeza bajo la arena. Y eso, o bajo la tierra. Y eso claramente hoy día nos está enfrentando a un tema que no nos gusta, que esquivamos, que tratamos que sea una manera de poder establecer, yo diría, conductas que nos están trayendo daño ya. Porque cuando uno habla de democracia y habla de particularmente de narcopolítica, hay que irse con cuidado porque ya tenemos demasiados ejemplos de lo que esto produce. Finalmente, la penetración del narcotráfico a la vía pública viene justamente por las autoridades o por quienes están dentro del mundo político que consumen drogas. Y yo creo que es absolutamente vital que el CERVEL, Servicio Electoral, el que controla, el que da pie a todo lo que es el aparato, de los partidos políticos, al control, a la falta de, dirección, de darle ciertos lineamientos que la ley exige para ser partido político, que entre sus causas o entre sus razones o entre sus virtudes o también dentro de sus orientaciones, de sus objetivos, esté en que el elector tiene necesariamente que saber si la postulante o el postulante son drogodependientes. ¿Y por qué lo digo así de manera tan categórica, Aldo, distinguidos auditores? Porque, en definitiva, cuando por razones personales una persona es, yo diría, dependiente de las drogas, por las razones que hay un sentido de proteger a quienes le proveen de la droga. Y ese tema
tiene que ser un tema que esté hoy día estudiado, conversado, discutido en el Congreso en todas partes, porque no es que uno quiera hacerle, digamos, sacarlo de carrera porque es drogadicto, pero por sobre todo es para entender si efectivamente lo es. Así debiéramos ser no solamente con el tema de los que son los narcodependientes, sino que además, o los drogodependientes, sino que además, porque aquí tenemos que legitimar y tenemos que transparentar quiénes nos gobiernan. Y no solamente en el tema de las drogas, en todos los temas. Si yo voy a colocar a una persona ahí enferma, que necesita medicamentos, ¿ya?, particularmente psiquiátricos, ¿ya?, para estar en el cargo público al cual todos accedemos, tengo que saber quién es. Claramente todos tenemos que saber quiénes son. Porque obviamente entre los drogodependientes hay, por supuesto, personas que van a asumir la defensa de sus proveedores de psicotrópicos o de drogas. En consecuencia, la democracia en general está cuestionada cuando hay esto. Y no solamente en el nivel político, Aldo, en el nivel militar, en el nivel de la justicia, en el nivel de los fiscales, ya en el nivel de muchos que tienen que ver con recursos públicos. Porque si un particular que tiene un negocio pequeño, mediano, grande, se droga, lamentable, podríamos ayudarlo, no sé, pero eso no es vital ni es imprescindible para la marcha de quienes somos nosotros, los gobernados. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, este es un tema que va a ocupar la agenda pública para saber si lo que postulan, más allá si son o no son delincuentes, y si cuánto es lo que el precio a pagar por el respaldo que el partido político le da a esa o ese delincuente, que después puede, hacer fechoría. Hoy día tenemos alcaldes presos, ya tenemos a fiscales investigados, gobernadores cuestionados. Claro, gobernadores cuestionados, jueces, ¿ah?, jueces que han sido, claramente hoy día indicados como el juez Poblete, de paso por Copiapó, etcétera, etcétera. O sea, establecido como un criterio en que nosotros tenemos que ser bastante más exigentes para eso. Y claramente, hoy día está eso en un campo de la laxitud. No importa, no sé, serán problemas, pero cuando son personas que van a tomar acceso o van a tener alguna determinación o alguna participación en la gobernanza o van a gobernar, yo creo que ahí, independiente del que esté de turno, ¿ya?, esto ya ha ocurrido en Chile. Hay partidos políticos en Chile, claramente, que debieran revisar sus políticas de quiénes son los que van a estar dentro de esta circunstancia, porque es verdad que todos tienen derecho de redimirse. Es verdad que fui drogadicto, ya no lo soy, ya no consumo, porque el drogadicto es drogadicto para siempre, solamente que no consume, se controla. Él puede ejercer, por supuesto, y sobre todo el que se controla, el que es capaz de asumir su propia realidad respecto a eso, tiene que ser capaz de entender que cuando va a ser pagado, a título de todos los chilenos, a título de impuestos, eso tiene un cuidado. Es tanto así que las empresas que son, que exigen condiciones de seguridad especial, como por ejemplo las empresas mineras, tienen un trato muy especial con los drogadictos. Es decir, el tipo que entra a trabajar en una faena minera firma un contrato donde dice explícitamente que no es y que tampoco va a consumir. Y si lo fuera, muchas veces las empresas les prestan respaldo para poder salir de su agobio. Pero ellos están dentro de un contexto donde no toman decisiones respecto de la gobernanza, ¿ah?, a quienes gobiernan. Por eso que es importante saber claramente las habilidades y las contingencias, y yo diría sobre todo, Aldo, distintos auditores, yo diría de la salud, ¿ya?, de las personas que tienen que enfrentar el delicado tema de la práctica de la democracia y la práctica de la gobernanza. No tiene que ver con que tenga una verruga en una rodilla, una mano. Tiene que ver un tipo que si toma psicotrópicos para poder trabajar, ¿qué y por qué está ahí? Si no toma los psicotrópicos, si no toma sus remedios, ¿qué pasa con él o con ella? En consecuencia, tenemos que saber que estamos frente a una persona que está debilitada, por lo tanto está debilitada en el campo del mundo de la psiquiatría, de la psicología o de los psicotrópicos, porque quienes consumen droga
en general tienen un problema psiquiátrico muy profundo, que no se han enfrentado todavía a ese tema porque necesitan de ese elemento para estar estabilizados emocionalmente. Y esas personas que están inestables emocionalmente, es peligroso si nos gobiernan. En consecuencia, lo que está puesto sobre la mesa, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que tiene que ser bastante más profundizado en los medios de comunicación. Sobre todo porque en los medios de comunicación, particularmente los que son financiados con, digamos, con recursos públicos, ahí tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos poniendo en cámara, ¿ya? O sobre todo por los ejemplos que podrían traer, si eventualmente podrían ser mal ejemplo, ¿ya? Sobre todo por los temas de los consumos de los psicotrópicos o de la droga, derechamente, o de la cocaína, o como se quiera llamar. Y sobre todo porque esto del mando, esto de la gobernanza, tiene que ver con un tema bastante más delicado que tenemos que empezar a revisarlo con mayor atención ahora. Es decir, si yo, digamos como así, o como razones de Estado, mejor, más preciso, Aldo, queremos establecer un criterio respecto a esto, tenemos que ser muy claros en advertir que el tema de digamos, del crimen organizado pasa por coaptar, por tener a estas personas que se drogan en el gobierno, o en el Estado más que en el gobierno, y en toda la línea del Estado, particularmente para saber dónde están, qué es lo que están haciendo y cuáles son los compromisos que el drogodependiente asume con quien les provee la droga. Que muchas veces podrá ser claramente un tema digamos, de narcotráfico. Acá, Pamela Giles ha sido categórica en eso. ¿Cuál es el miedo, ya, que los parlamentarios o que las personas que gobiernan, cualquiera sea en oposición o en un gobierno, prácticamente, o quienes están en el mundo de la política, asuman estos desafíos? O sea, ¿cuál es el problema que hoy día es al azar? ¿Y por qué tiene que ser al azar? Si yo quiero saber, particularmente como medio de comunicación o como razones de Estado, ¿quiénes son los drogadictos dentro de las personas que están tomando decisiones en el Estado? Deberían ser todos. Pero por supuesto, pues. Y es más, yo haría un tema distinto respecto digamos, a estudios que nos den plenas garantías de que la persona no se droga, ni toma psicotrópicos, ni cosas de naturaleza, porque es presa viva del mundo del crimen organizado, pues. Entonces, ese es un tema al cual no le hemos puesto atención, que pasa piola, que pasa colado, pero en definitiva, a mi juicio, hay que hacer una estrategia, particularmente en los medios de comunicación, para saber si los que hoy día están postulándose a cargos del próximo octubre, concejales, alcaldes, gobernadores, cores, y más adelante, el próximo año 25, los candidatos a presidente o candidatos a diputados y senadores, entienden lo que están pasando. Y ni decir con los directorios de la alta dirección pública, pues. Los directores de empresas públicas pasan por lo mismo. En consecuencia, aquí que se va generando un contubernio que, si nosotros no lo sacamos a la luz pública, claramente establece un criterio donde el crimen organizado toma estas banderas, se apropia de la voluntad del narcodependiente, o del drogodependiente, y eso ahí se respira, pues. Por eso que en la justicia es muy importante saber cuáles son los jueces drogadictos, cuáles son los fiscales que se drogan, cuáles son los diputados y los senadores que no solamente se drogan, sino que además, o el mismo presidente de la República, qué remedios toma el presidente para saber si está en su sano juicio para gobernar en momentos muy especiales. ¿Por qué no? ¿Por qué no tendríamos que saberlo? ¿Por qué no está tomándose un remedio para la gastritis, pues? O no se está tomando un remedio, no sé, digamos, para no sé, un antiácido. Está tomando una cuestión que es para que pueda estar dentro de un cierto razonamiento lógico y donde su comportamiento claramente puede verse impedido si no toma su remedio, su pastillita. En consecuencia, Aldo, esto es más importante y más profundo de lo que hoy día tenemos que estar viendo. No se trata de que a la gobernanza lleguen solamente personas, digamos, inmaculadas e intachables en el mundo de la drogadicción. Pero por sobre todo saber que si lo son, claramente saber dónde están, porque queremos saber incluso quiénes son sus proveedores, pues.
Porque ahí está digamos, la madeja, la punta de la madeja que va a permitir determinar muchas cosas. Y en muchos aspectos más. Hay muchas situaciones que hoy día hacen ver que el crimen organizado ya ha penetrado claramente. Ahí ya tenemos carabineros, ya tenemos investigaciones, ya, o sea, funcionarios, ya tenemos personas que han estado, ya tenemos, digamos, fiscales. En consecuencia, hoy día ya tenemos evidencia que eso marca un hito del cual nosotros no estamos preocupados. Y los medios de comunicación cometen un tremendo error al no comentarlo y hacerse cómplices del narcotráfico. Porque cuando estas cosas uno no las comenta, ya quedan como en el aire y no importa, digamos, pero acá en Razones de Estado, que nos debemos a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, y que traemos claramente indicaciones y ideas, digamos, orientaciones para saber dónde estamos parados respecto de lo que es la gobernanza política, particularmente en Chile, pero también nos encargamos de otras cosas del mundo, establecerlo así. Biden y Trump van a ser los próximos candidatos a presidente de Estados Unidos. Uno que quiere reelegirse, otro que ya fue presidente y quiere. ¿Ellos están en la droga? ¿Y por qué el pueblo norteamericano hoy día les puede exigir perfectamente si están en la droga o no? En ese tipo de legislación hay que saberlo. Allá se sabe. Aquí no se sabe. En consecuencia, hay una situación que tenemos que establecer como primordial, como clave, a la hora de saber dónde se ocupan los recursos públicos, de los que se contratan, y si esos que se contratan tienen dependencia. Yo quisiera entender que hoy día todos los concejales, los alcaldes, van a ir corriendo a un lugar que nos dé garantía a todo, así, mire, yo no soy drogadicto, ¿ya? Y mostrarlo claramente. Yo tampoco tomo psicotrópicos para poder estar frente a una situación de esta naturaleza que esté reñida con la ley y con la moral y con la ética de la gobernanza. Yo creo que acá es verdad que hay bemoles, hay verdad que todo no es que la ley no es pareja, pero sobre todo en estos casos, Aldo, yo pienso que si no insistimos ya claramente en el devenir de esta situación, tenemos que saberlo. O sea, que mejor no estén en la papeleta, ¿ya? Que no estén en la papeleta, porque si un partido político, el A, el B o el X, Y o Z, toma la mala determinación de llevar a un candidato que sea drogadicto, el partido político es el que tiene que pagar las consecuencias de eso, porque es el que lo lleva. O decir, mire, este señor es drogodependiente, vote por él. El presidente del partido político debiera ir preso, ¿ya? Si claramente se le pasa que uno es, digamos que es drogodependiente. No se le puede pasar que es drogodependiente, ni él ni ella. Por sobre todo, hoy día tenemos que buscar en todas las alternativas que hay una posibilidad que apunte justamente a establecer ese criterio, Aldo, como un criterio definitivo y claro, a objeto de poder asumir que estamos frente a un problema que si no lo enfrentamos con severidad, con fuerza, claramente hoy día va a ser un tema que digamos que nos va a pasar una cuenta muy ruda, ¿ya? No nos olvidemos ya que el crimen organizado, digámoslo así, Aldo, tiene más recursos que el Estado para permear a las instituciones. Puede coimear de mejor manera por todo su tráfico ilícito de condiciones que están pasando así, condiciones que pasan en todo el orden de las instituciones del Estado. Y eso yo creo que tenemos que encararlo. Y no encararlo, como lo hacemos acá desde Razones de Estado, es de cobarde, pues. Los medios de comunicación que muchas veces con grandes redes, con grandes recursos, digamos con grandes cadenas, etcétera, etcétera, de televisión, radio, internet, no se preocupan a fondo de este tema. Por eso que si una persona en su declaración de intereses, ya, que debe ser exigible para ser desde concejal al presidente de la República, no pone todos sus problemas médicos sobre la mesa, es porque esa persona no puede ejercer ningún tipo de mando. Mándenlo a otra cosa, ¿ya? Pero no a gobernar.
¿ya? O no estar dentro del sistema político, porque eso de alguna manera está horadando nuestro sistema. Claramente ya hemos tenido más que pruebas, no nos olvidemos de la Municipalidad de San Ramón y tantas más que pasaron, que digamos, por tener narcos. Ejemplo claro de la narcopolítica de la Municipalidad de San Ramón, pues. Por ejemplo, Sí. y cargos que ocupaban dentro de comités centrales de partidos políticos serios, pues. Entonces, ¿dónde está la seriedad cuando es un propio integrante de ese mundo donde nos pueden estar en el mundo público, que es drogadicto? No se trata de cortarle la cabeza en la plaza pública. No, se trata de decir que las personas que lleguen a ese mundo no tienen conexión con el crimen organizado. Y cuando una persona pide a un proveedor drogas, ese proveedor de la droga está directamente relacionado con el crimen organizado. En consecuencia, lo que estamos hablando acá, y ojalá lo hicieran en todos los medios de comunicación, ¿ya? Que muchas veces, lo decimos sin ningún tapujo, deben sacarse el velo de los ojos y dejar de ser cobardes para no enfrentar este problema como lo enfrentamos acá en Razones de Estado. Claramente establezcamos que tiene que haber un criterio y que tiene que haber una corrección en la ley de partidos políticos, a objeto que si un partido político coloca a espaldas de la ciudadanía a una persona que tiene que tener respaldo de las drogas para poder vivir o poder convivir o poder, digamos, manejarse en el tema, yo creo que es un grave error. Eso también a los embajadores, pues. Si ya tenemos hartas información respecto a que tenemos algunos embajadores que participan en fiestas en los países de origen donde claramente hay psicotrópicos, pues. ¿Se refiere a pintamonos que andan dando la vuelta en Europa? En varios. Ah, ya. Hay varios pintamonos. Entonces, en consecuencia, ahí es donde tenemos que poner cuidado, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Si no es más que entregarle a usted, distinguido auditor, desde acá, desde Razones de Estado, estas orientaciones para que entendamos dónde estamos parados, para empezar. Y desde acá, desde Razones de Estado, como siempre, con fuerza, a veces con vehemencia, también, pero con la actitud que debemos tener todos los medios de comunicación frente a la democracia, es advertir que tenemos un problema. Y ese problema no se quiere solucionar. Por lo tanto, esto es muy fácil solucionarlo. Esto en el Congreso se arregla de una patada. ¿Ya? Basta que 10 diputados se pongan de acuerdo, o algunos, digamos, ojalá más de 10, para hacer una indicación a la ley para que se corrija este problema. Porque si en definitiva un partido político va a respaldar a una persona que por manga o manga, tiene ya que asumir para su contención diaria la relación con el crimen organizado a través de quien está proveyendo la droga, es un tema que hay que cuidarlo. Yo creo, Aldo, que esta es una situación que apunta a que tenemos que ser suficientemente claros para advertir estas circunstancias que usted, distinguido auditora, probablemente no lo haya pensado con mucha atención, pero la degradación misma de la democracia viene por tener en el seno de la democracia en los partidos políticos personas que justamente hoy día conviven con la narcodelincuencia, conviven con el crimen organizado para estar en su mundo de su drogadicción. Y sobre todo, y haciendo un acento especial, Aldo, tenemos el derecho a saber si los que van a ejercer un cargo desde un modesto concejal hasta un presidente de la República, qué remedios toman, particularmente si esos remedios son más bien para poder asumir condiciones de cierta equilibrio mental, equilibrio emocional, que obviamente tenemos que saberlo antes de entrar al cargo y no cuando estemos en él. Por supuesto, porque eso es un tema que es extremadamente delicado, Aldo, y que creo que usted, sobre todo distinguido auditor y auditora, tiene que asumir como una situación de suyo importante para nuestra democracia y sobre todo para el buen convivir de nuestras instituciones, Aldo. Me acuerdo, don Percival, antes de terminar este comentario, de una entrevista que en el año 91 o 92, mire del tiempo que le estoy hablando, diera un exministro de Estado a este respecto. El nombre del exministro, Francisco Javier Cuadra Lizana. Correcto. Y don Francisco Javier Cuadra, en una entrevista que yo me acuerdo, yo era chico, pero igual la leí, igual me acordé, la hizo en el diario La Tercera y dijo textualmente: sé que algunos parlamentarios consumen drogas. Lo dijo textual. Correcto. Han pasado casi 30 años de esa entrevista y estamos dándonos vuelta en el mismo tema.
Yo creo que ha llegado la hora de que el CERVEL empiece a asumir condiciones que tienen que apuntar a la solución de este problema, Aldo, distintos auditores. Porque usted entenderá que una autoridad que está acogida de cualquier parte de su cuerpo por las drogas, claramente es una persona que no puede gobernar. Porque claramente es un problema serio al que nos expone a todos. Y hoy día con un crimen organizado que manda, que establece condiciones, que se toma las cárceles, es un tema que debemos conversar, Aldo, cómo el crimen organizado se ha tomado las cárceles en Chile, y sobre todo porque es un tema que tiene que ver con una situación que nos afecta a todos. Y desde acá, desde Razones de Estado, una vez más, tiene una prueba fehaciente que no nos tiembla la mano y tampoco la voz para asumir estos desafíos que son importantes que asuman también los otros medios de comunicación de Chile, Aldo. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues vamos empezando ya a poner punto final a esta edición de Razones de Estado, edición absolutamente en directo a través de todas las estaciones de Madero FM para la radio y también para la televisión. Nosotros los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Despedimos al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Él los va a seguir acompañando en el noticiero de la 1, en el noticiero de las 5 y también en el noticiero de las 12 de la noche. Muchísimas gracias, don Percival, por estar con nosotros. Gracias, Aldo. Muy bien, pues nosotros continuamos en la programación de la Fuerza del Norte. No nos deje.